Es un gusto participar en esta conferencia. Agradezco enormemente la invitación y felicito al senador Agudelo por su iniciativa, por haber promovido este tipo de discusiones hoy en el tema energético, pero también hemos visto y hemos estado atentos a las otras conversaciones que han tenido lugar sobre los diferentes campos que son de interés para el avance de la ciencia y la tecnología en nuestro país. Quiero referirme brevemente a la coyuntura actual y lo que esto Mauricio. significa. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, dale. Bueno, gracias, senador. Mauricio. ¿Sí? ¿Doctor Forero? Bueno, voy a seguir adelante porque entiendo que la comunicación está bien. Quiero referirme Yo por lo menos no lo escucho. Ni lo a veo. tal vez si por el interno le comentan al doctor Forero para estar seguros que el problema es específico al caso de él, porque aprovecho y sigo con esta conversación haciendo unas reflexiones sobre la Creo que hay intersección. problemas con la transmisión. Varios han dicho que no ven las diapositivas, que no pasa de la primera. Y ahora el doctor No, Cárdenas. pero se te escucha bien, doctor Mauricio, en la plataforma y en el televisor. Vamos a verificar lo del doctor Forero. Continúa, doctor Mauricio. Ok, bueno. Bueno, muchas gracias. Entonces les decía que quiero hablar de la intersección entre la agenda de investigación en los temas energéticos y la coyuntura actual, digamos, caracterizada por los efectos del COVID-19. Estamos en un momento de crisis, estamos en un momento de grandes dificultades en muchos frentes. Para ilustrarlo, simplemente mencionar que el DANE acaba de publicar las cifras de desempleo del país correspondientes al mes de abril y tenemos una tasa de desempleo en las 13 principales ciudades del 23% y en el país como un todo del 19%. Esta es una situación extrema, una situación muy compleja, como no la habíamos vivido nunca antes en nuestra historia. Pero al mismo tiempo tenemos que pensar en el futuro y tenemos que pensar con una visión de largo plazo. Como dijo Churchill tan elocuentemente, no se puede desaprovechar ninguna crisis y esta seguramente no va a ser la excepción. Entonces, el país está hoy centrado en las medidas de emergencia, digamos, de atención y de respuesta a la crisis. Pronto va a entrar en la fase de la reactivación o la recuperación. Ese va a ser el tema, digamos, en los próximos meses, porque muy probablemente vamos a tener que impulsar la economía para que vuelva a arrancar. Esto no va a ocurrir, digamos, espontáneamente. Vamos a tener que adoptar medidas muy precisas, muy directas, muy efectivas para tratar de impulsar la economía. Y ahí es donde entra la agenda de este foro, la agenda de la investigación y de las actividades que podemos desarrollar en el campo de la ciencia y la tecnología. Tradicionalmente, el criterio con el que se adoptan los programas de reactivación, sobre todo cuando pasan por el filtro de un Ministerio de Hacienda, es mirar dos grandes objetivos. El primero, el que sean proyectos de fácil implementación, que sean rápidos, que sean ágiles, es decir, proyectos que ya están en cierto sentido estructurados y que simplemente al apropiarles más recursos fiscales se puede acelerar su ejecución. Ese es un elemento clave en las decisiones. Otro elemento es el efecto multiplicador. O sea, el gobierno va a tratar indiscutiblemente de buscar que los proyectos que se impulsen pues arrastren al resto de la economía y tengan el mayor dividendo posible en términos de crecimiento económico. Esa es la visión tradicional. ¿Cuál es el valor agregado que yo le doy a este debate que está teniendo lugar hoy? A esa ecuación donde hay dos variables objetivo, facilidad y rapidez en la implementación y efecto multiplicador, hay que introducirle una tercera dimensión. Y tenemos todos que contribuir a que el criterio, la matriz con la que se toman las decisiones considere no solo efecto multiplicador, no solo facilidad de implementación, sino también contribución a reducir los posibles futuros cisnes blancos. ¿Cuáles son los cisnes blancos? Son fenómenos
como el que estamos viviendo hoy en día, que son predecibles y que pueden ser totalmente disruptivos, que le pueden generar a un país una situación como la que estamos viviendo hoy, y es una implosión económica, una caída, digamos, brutal del ritmo de actividad económica, disminución de ingresos, disminución de empleo. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos en evitar esos cisnes blancos. Hay uno que está, digamos, anunciado, que está documentado, sobre el cual tenemos muy buena evidencia contundente, que son los efectos del cambio climático. En muchos países del mundo todavía existen escépticos sobre los efectos del cambio climático. En un país como Colombia, que ha sufrido directamente los efectos del cambio climático, hay menos dudas, porque la población lo ha sentido, bien sea a través de sequías prolongadas, a través de inundaciones, a través del aumento en el nivel del mar, la erosión costera, la destrucción de la biodiversidad, la reducción de los páramos, la reducción de nuestros glaciares en los nevados, en fin, lo hemos visto, lo sabemos. Entonces, tenemos que buscar que la reactivación económica tenga además un tercer objetivo, reducción de los efectos del cambio climático. Entonces, no debemos mirar solo multiplicador, no debemos solo mirar facilidad de implementación, tenemos que ver que sean inversiones que también nos ayuden a prevenir o evitar los futuros cisnes blancos. Porque un cisne blanco, es lo que hemos visto en esta coyuntura, puede ser tremendamente costoso. Entonces, hay un trabajo reciente de un grupo de economistas y de expertos en temas ambientales que hizo una encuesta sobre posibles intervenciones de recuperación económica en medio del COVID-19 para clasificarlas en esas dimensiones y para ver cuáles son aquellas que valdría la pena impulsar más rápidamente. Si ustedes me permiten, solo voy a presentar una gráfica, pero necesitaría poder compartir la pantalla, cosa que voy a hacer en este minuto. Esta es la gráfica central de este trabajo. Es un trabajo de Cameron Hepburn, Joe Stiglitz, Nick Stern, una serie de colaboradores que son muy conocidos en los temas de cambio climático y que aquí hacen el cruce precisamente con COVID-19. Tenemos dos dimensiones. Multiplicador de largo plazo, es decir, el efecto sobre el Producto Interno Bruto en el eje horizontal, y impacto potencial sobre el cambio climático, sobre el clima, es decir, de reducir el efecto del cambio climático. Son dos dimensiones y cada bola representa un tipo de intervención de política pública, de medidas de recuperación. Quiero hacer énfasis en dos de ellas. La S es la infraestructura de conectividad. Ya lo mencionaban algunos de los panelistas anteriores. Es evidente que en este mundo que estamos moviéndonos hacia la digitalización, un tipo de intervenciones en este momento que nos ayudan mucho a la recuperación, pero también tienen un efecto positivo desde el punto de vista de reducción de los efectos del cambio climático, son las inversiones en conectividad, son estas inversiones S. Otras inversiones positivas, las más positivas desde el punto de vista de impacto sobre el cambio climático, de reducción, de mitigación del efecto del cambio climático, son las inversiones T, que es infraestructura energética limpia. Lo que hablaban hace un momento de energías renovables, no convencionales, en particular energía eólica, energía solar, biomasa, etcétera. Entonces, fíjense que T y S son dos tipos de intervenciones que pueden tener un enorme efecto, no solo desde el punto de vista de reducción de emisiones, sino al mismo tiempo un efecto positivo en el multiplicador. Contrastan en el otro extremo con inversiones con muy poco efecto multiplicador y muy malas para el efecto del medio ambiente, que son las del tipo E, que es el rescate de aerolíneas. Entonces, uno podría decir que sí, es muy posible que en Colombia tengamos que rescatar aerolíneas, pero hay que hacerlo desde un punto de vista también de responsabilidad con el cambio climático. Esos rescates deben venir de la mano, por ejemplo, de compromisos de las aerolíneas de convertirse en un tiempo razonable, por ejemplo, de aquí al 2050, en emisores netos nulos, es decir, con cero emisiones netas por parte de las aerolíneas. Entonces, esta es una buena forma para hacer una clasificación del tipo de intervenciones que se requieren y que pueden, digamos que en este momento se pueden considerar por el gobierno. Ahora bien, hay unas intervenciones que son las de la respuesta de emergencia, la atención, digamos, directa, casi que humanitaria frente a la crisis, que son intervenciones como los subsidios que se están dando para sostener el empleo, para sostener el ingreso de los hogares más vulnerables. Esto es importante como primera fase y seguramente
digamos que es el énfasis que se le debe dar a la respuesta inicial. Pero rápidamente tenemos que empezar a migrar a los paquetes de recuperación o de reactivación, y allá las energías limpias van a jugar un papel fundamental. Termino con la siguiente reflexión. No podemos pensar solamente en términos de energía. Tenemos que pensar en intervenciones que sean transversales. Entonces, casos como el de la electrificación del transporte público. Vamos a poder resolver problemas graves de congestión, de tiempos de recorrido en nuestras ciudades, pero al mismo tiempo usar fuentes renovables de energía para ese transporte. Entonces, son soluciones que tienen muchos atributos, porque no solo es el tema energético, también es el tema del transporte. O en el caso de las inversiones en energía, también nos pueden ayudar a llevar soluciones de conectividad a regiones del país que todavía no tienen acceso a la banda ancha. Entonces, en la medida en que podamos llevar la energía a esas zonas del país, también vamos a poder llevar la conectividad. Entonces, aquí hay que trabajar integradamente entre los diferentes tipos de infraestructura. Ese es el tipo de respuestas que se requieren en este momento que pueden dar el mayor dividendo. Concluyo con lo siguiente. Colombia todavía tiene un problema en la calidad de los servicios de infraestructura. Es decir, no solamente es el hardware, por decirlo así, no solamente es la infraestructura física, sino también es la manera como la utilizamos, como la regulamos, como la manejamos, como la operamos. Entonces tenemos que pensar en términos de servicios. Muchas veces nos concentramos solamente en la infraestructura, el capital físico. Tenemos que dar un vuelco para decir, tenemos que maximizar el uso de esa infraestructura de manera que los temas de regulación, de manejo, de esas inversiones son igualmente importantes, porque al final lo relevante son los servicios que produce esa infraestructura. Entonces, ahí hay mucho que hacer en campos relacionados con el manejo de muchas de las empresas en los sectores de infraestructura, especialmente cuando se trata de empresas públicas. Este es un caso, digamos, todavía más visible en sectores distintos de la energía, más en el sector de agua potable, por ejemplo, donde tenemos mucho que hacer, no tanto con infraestructura, sino con mejorar la calidad en el manejo, en la administración y la regulación del sector. Un último comentario. Doctor, un favor. Sí. ¿Me puede pasar otra vez el cuadro base, el de las clasificaciones de rendimientos de políticas? Sí, claro que sí. Y con mucho gusto compartir el paper que está ya publicado. Vale, gracias. Aquí está. Esta es la clasificación. Esta es la opinión de expertos que trabajan en los ministerios de Hacienda, en los departamentos de planeación, en los ministerios sectoriales, en las universidades, sobre cómo clasifican el tipo de intervenciones de política pública en estas dos dimensiones. Multiplicador, digamos, en el sentido tradicional keynesiano, y impacto potencial sobre el clima. Yo iba a terminar con una reflexión y aprovecho el cuadro. Hay un tipo de inversión que en Colombia ha tenido una buena tradición por su efecto multiplicador, que es el de la construcción de vivienda. Yo creo que todos los ministros de Hacienda siempre hemos pensado que cuando se necesita reactivar la economía, lo más rápido y lo más ágil es el subsidio a la tasa de interés para la compra de vivienda. Eso nos ha funcionado bien. Nos funcionó bien en los PIPES, en el gobierno pasado, funcionó bien en el 2009 cuando se enfrentó la crisis financiera, y ya el gobierno anunció esta semana subsidios a la tasa de interés para la compra de vivienda. Yo aplaudo esa decisión, pero esa decisión mira ante todo el efecto multiplicador, es el efecto keynesiano. Tenemos que complementar este tema de los subsidios a la vivienda con un impacto positivo sobre el clima, sobre el cambio climático, es decir, tener un tipo de construcción de viviendas que nos ayuden a reducir emisiones de gases de efecto invernadero, particularmente emisiones de dióxido de carbono. Esos tipos de vivienda deberían tener, digamos, prioridad en estos programas de subsidio del gobierno. Debe haber unos criterios para que las viviendas sean elegibles a ese subsidio del gobierno. Entonces, pues, naturalmente, viviendas que tengan fuentes propias de generación de energía o urbanizaciones que tengan fuentes propias de energía sería lo ideal. Pero no solo eso, pensemos que Colombia es un país donde la temperatura promedio es alta.
Somos un país donde hace calor y en muchas de estas viviendas sería ideal no tener que depender de aire acondicionado, o si es necesario poner aire acondicionado, que haya unos mecanismos de aislamiento, unos estándares de aislamiento que aseguren el menor nivel de emisiones posible. Entonces aquí simplemente menciono que la política de vivienda no es tan ajena a esta discusión. La política de vivienda debe incluir estándares para que el gobierno otorgue subsidios para la compra de vivienda, pero al mismo tiempo los constructores construyan viviendas que sean sostenibles desde el punto de vista climático. Ya hay empresas en otras partes del mundo que se dedican a construir exclusivamente ese tipo de viviendas que minimizan las emisiones de CO2. Y ahí termino. Doctor Forero, senador Agudelo, agradezco la invitación. Desafortunadamente no me voy a poder quedar porque tengo un compromiso con el Banco Interamericano de Desarrollo para participar en otro foro que ya empezó a las 11:30, pero estaré muy atento a las evoluciones de estas conversaciones y ayudar a contribuir. Mi filosofía en medio de esta pandemia ha sido que aquí hay que separar diferencias desde el punto de vista político, ideológico, y hay que ofrecer ideas y propuestas concretas. Ayer propuse, por ejemplo, que el subsidio al empleo se le otorgue a los trabajadores formales, pero también a los trabajadores informales que se formalicen, es decir, no solo a quienes estaban en una nómina en abril, sino a quienes se puedan incluir a las nóminas de aquí en adelante y que de esa manera logremos matar dos pájaros con un solo tiro. Es decir, ayudarle a millones de personas que están hoy sin ingresos, pero también ayudar a formalizarlos, que será una gran inversión en el largo plazo. Con ese mismo espíritu, tener un doble dividendo es que debemos buscar la reactivación. El doble dividendo de la recuperación desde el punto de vista del crecimiento con el multiplicador keynesiano, pero también el dividendo sobre la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la mitigación de los problemas asociados al cambio climático. Doble dividendo, dos pájaros con un solo tiro, debe ser el criterio con el que debemos trabajar de aquí en adelante. Muchas gracias.